Muy buenas, estamos con Isia Bernaola. Ella es periodista con amplia experiencia en proyectos audiovisuales y directora de Neutral Educación, división del Grupo Neutral, enfocada en promover la alfabetización mediática en Internet y redes sociales. Un gusto, Isia. Gracias por ayudarnos. Gracias a vosotros, Alejandra. Bueno, hoy queremos hablar un poco sobre cómo se ha desplegado la desinformación en estos tiempos de coronavirus, ¿no? Además de la pandemia del coronavirus, se ha desplegado paralelamente una infodemia de bulos y corrientes desinformativas en todo el mundo. ¿Cuáles han sido las narrativas más usadas y que han tenido mayor influencia en la opinión pública en base a lo que ustedes han observado? Sí, como tú dices, Alejandra, ha sido una auténtica infodemia. Nosotros decimos que probablemente en la International Fact-Checking Network, a la que pertenecemos, se dice que es probablemente la mayor ola de desinformación de la historia, el mayor reto al que nos hemos tenido que enfrentar tanto fact-checkers como periodistas. Primero, en cuanto a los formatos, bueno, pues se han visto los típicos mensajes en distintas redes sociales, ¿no? Pues tweets o mensajes subidos a Facebook y demás. Y luego ha habido muchos vídeos y algo novedoso respecto a otras crisis distintas han sido los mensajes de audio. Se han utilizado muchos mensajes de audio, que seguro que tú habrás recibido más de uno en alguno de tus grupos de WhatsApp, de supuestos médicos, el jefe de cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que daba diversas recomendaciones para enfrentarse al coronavirus, o supuesta información o datos sobre cómo estaban las cosas en ese momento. Esos han sido los formatos que más se han difundido, sí. Y los canales o las plataformas que más se han usado, ¿nos podrías comentar sobre eso también y tal vez hablar un poco sobre la motivación que hay detrás de ese tipo de contenidos? Sí, los canales han sido sobre todo las redes sociales. Y en redes sociales voy a incluir, y con letras mayúsculas, a WhatsApp. Ya sé que no es una red social, que es una red de mensajería, pero digamos que ahí en WhatsApp es probablemente donde más contenidos falsos se han detectado, aunque lo cierto es que la mayoría de los contenidos se han difundido por más de una red social. Y luego también hay que destacar que, claro, este tipo de contenidos, a veces un poco diferentes, han llegado a la gente joven y ahí han llegado a través de Instagram y de TikTok, fundamentalmente. En cuanto a las tipologías, digamos, de este tipo de contenidos que llegan a estos canales, habría que distinguir varias también. Están los contenidos fabricados, un contenido que se inventa alguien y que no tiene nada que ver con la realidad. Están los contenidos que suplantan una identidad. Estos han sido muy frecuentes a lo largo de esta pandemia. Nosotros los llamamos contenidos impostores y suplantan una fuente. El típico documento, imagínate que viene con el logo de la OMS y que dice que la OMS hace una serie de recomendaciones para el coronavirus y que está falsificado, que le han puesto ahí un sello, pero no es verdad. Y por otro lado, otro contenido muy utilizado ha sido el del contexto falso, es decir, un vídeo que se dice que es de ahora y de tal sitio y no es ni de este momento ni de este país. Por ejemplo, se difundió un bulo que decía que se había visto un caimán, se veía un caimán como en un humedal y se decía que eso era en Guecho, Vizcaya. Bueno, pues no, obviamente no había ningún caimán en Guecho. Y ese caimán pertenecía, esa imagen pertenecía a un lugar de Dallas, creo recordar, en Estados Unidos, y era de hace 3 o 4 años. O sea, nada que ver. Ese tipo de vídeos cuyo contexto está manipulado, está falseado, se han difundido generalmente en más de un país. Es decir, aquí se dirá que el caimán es de Vizcaya, en Francia se dirá que el caimán es de Bretaña y no sé dónde. Eso ha ocurrido mucho. Lo hemos visto a lo largo de esta pandemia. La motivación, digamos, que hay detrás de este tipo de contenidos. Bueno, la básica, digamos, es la desinformación, que engloba un poco todo. Por otro lado, causar perjuicio, en muchos casos a una persona, a un colectivo, etcétera. Y en otros casos, una estafa. Hemos visto casos de phishing. Hemos visto casos en los que intentan coger tus datos personales directamente para, bueno, pues cometer un fraude. Bueno, y generar alarma, que se me olvidaba, generar alarma también ha sido una motivación muy difundida durante estos meses. Quisiera preguntarte, ahora que mencionaste el tema de WhatsApp, es interesante esta herramienta porque goza de cierto privilegio de privacidad y eso es lo que ahonda en que este tipo de información sea más difícil de detectar. ¿Cómo ustedes lo trabajan?
Bueno, efectivamente, es así. Pues nosotros lo hemos trabajado primero porque nos llegaban a nosotros muchos de esos contenidos. Ahora, ¿quién no tiene 200 grupos de WhatsApp? Y ha habido días durante estos meses que eran horrorosos. O sea, yo no sé la cantidad de WhatsApp que podía recibir a través de distintas redes. Y veías que muchas veces era el mismo contenido que te lo mandaban desde muchos chats diferentes. Y por otro lado, tenemos un servicio que llamamos de verificación bajo demanda en WhatsApp, que nosotros damos un número y cualquiera que esté interesado, un número de WhatsApp, nos puede mandar un contenido y preguntarnos, pedirnos que lo verifiquemos por ellos. Y para que te hagas una idea, a través de ese servicio de verificación por WhatsApp, las demandas se nos han multiplicado por 10 respecto a las que recibíamos antes y en algunos momentos de la pandemia hasta por 16. Hemos recibido hasta 16 veces más demandas de verificación de las que solíamos recibir en un mes normal. Lo que me llama la atención es lo que comentas, que un mismo contenido que de alguna manera se descontextualiza, se arma bajo otro contexto, corre por distintas partes del mundo y creo que todos en estos momentos, todos los habitantes del mundo tenemos las mismas preocupaciones porque caemos en el mismo juego. Es una narrativa muy similar que se puede descontextualizar con algunos ajustes. Totalmente. Eso que dices, Alejandra, es totalmente así. O sea, esto es la globalidad, ¿no? En el fondo, y además, claro, en una crisis como esta, en una pandemia como esta, que efectivamente nos ha afectado a todos. Entonces, partiendo de esa base, de que en este caso la pandemia, de manera desigual, porque no nos ha afectado a todos igual, pero sí es cierto que nos ha afectado a nivel mundial, pues efectivamente se han detectado muchos bulos que, como tú dices, en el fondo apelan a los mismos sentimientos, porque saben que un titular determinado, alarmista, que te llame la atención, saben cómo llamarte la atención para que tú pinches en ese titular. O sea, los clickbaits, alarmistas y demás, han sido una cuestión generalizada a nivel internacional. Entonces, de repente ha sido más lo que ha motivado ha sido el clickbait, o han habido intereses detrás de otro tipo, como políticos, por ejemplo, o qué es lo que ustedes han observado más. En muchos casos, como tú dices, hay una motivación política detrás. Eso es evidente, porque en muchos casos hay un interés de perjudicar a un gobierno determinado, a un partido determinado. No solo a los políticos, también a colectivos. Hemos visto, por ejemplo, contenidos racistas, en los que se echaba la culpa a colectivos musulmanes, colectivos gitanos, de determinadas cosas que no habían sucedido. Bueno, debe ser un poco difícil también desarrollar el trabajo que ustedes están haciendo, dado que las personas muchas veces prefieren creer en los bulos y en estas historias paralelas que se están generando que en las propias noticias, ¿no? ¿Cómo recibe la ciudadanía el trabajo que ustedes hacen cuando ustedes tratan de desmentir este tipo de bulos? Bueno, para que te hagas una idea, el volumen de demandas, de consultas, de verificaciones que hemos recibido durante estos meses se ha multiplicado. Eso, por un lado, es muy preocupante porque te da una idea del volumen de desinformación que ha habido, pero por otro lado está bien porque la gente se cuestiona lo que recibe, que eso es muy importante. Pero siempre hay, y eso hay muchos estudios académicos al respecto, la gente que solamente quiere contenidos que refuerce lo que previamente ya piensan. Y digamos que no van a dejar que, como se decía antes, esto de no dejes que la realidad te estropee una buena noticia, pues no dejes que la realidad te estropee lo que tú ya, tus creencias previas, digamos, ¿no? Eso también ocurre. ¿De qué manera se están usando las tecnologías actualmente? Tecnologías como los bots, algoritmos, deepfakes, inteligencia artificial, entre otras que puedan existir para generar este tipo de contenidos falsos, esparcir los bulos de forma eficaz, como lo están haciendo. En todo esto de los bulos que siempre han existido, no es algo nuevo, pero la tecnología ha jugado un papel fundamental por el hecho de que magnifica todo y hace que su viralización sea muy rápida. En pocos minutos, una información se puede difundir a miles, millones de personas. Por supuesto, se han utilizado las nuevas tecnologías, en este caso de los bulos, para construir, no tantos deepfakes, no he visto tantos, pero bueno, sí, la inteligencia artificial, los bots, se utilizan en todas estas batallas, en el fondo muchas veces de propaganda. En realidad estamos hablando, en algunos casos, de campañas de propaganda. Pero es cierto, y a mí me ha parecido curioso, que cuando hemos hecho el análisis de los bulos durante esta pandemia de la COVID-19, hemos detectado que en este caso no han sido bulos muy sofisticados ni muy tecnológicos. De hecho, nosotros utilizamos herramientas bastante sofisticadas, digamos, para verificar este tipo de contenidos, y utilizamos inteligencia artificial y estamos desarrollando distintos procesos,
Pero en este caso de la COVID, generalmente los contenidos falsos que nos llegaban eran muy simples de verificar. No necesitabas grandes tecnologías ni grandes herramientas, sino que, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Circuló un vídeo en el que se decía que una ministra española estaba llegando a un hospital y los sanitarios se daban la espalda. En cuanto te fijases un poco en el vídeo, te das cuenta de que no era España. Te fijabas en las matrículas de lo que quiero decir, no necesitabas ni siquiera irte a un software específico de análisis de vídeo, a Reveal, no necesitabas nada de eso, es que lo podías ver directamente. Y así hemos tenido muchos, o simplemente levantando, contrastando fuentes. Todo lo que te decía antes de las fuentes suplantadas, ¿no? En esta crisis, curiosamente, la verificación no ha sido tan tecnológica como en otras. ¿Cómo deberían los medios combatir la dispersión de bulos y qué consejos le podrían dar ustedes a la ciudadanía al respecto? Yo creo que es muy importante la concienciación y la educación, lo que hablábamos un poco antes. Eso me parece lo más importante. Es decir, hay que dejar muy claro que la gente entienda que no puedes creerte, algo tan básico como no puedes creer todo lo que te llega a través de las redes sociales. Esta típica frase de es que lo he visto en internet, que hace años se decía es que lo he visto en televisión y ya eso valía, pues ahora es lo he visto en internet o lo he visto en Instagram o lo he visto en TikTok o lo he visto en Twitter. Bueno, no, ¿cuál es tu fuente? Entonces, hay que explicar a la gente lo que es una fuente y explicar la importancia de verificar los contenidos, sobre todo antes de compartirlos. Que nadie comparta nada si no está 100% seguro de que lo que está compartiendo es verdadero. Eso es importante, sobre todo ahora, ¿no? Y reforzar lo que es la alfabetización mediática, la alfabetización de lo que es los contenidos, ¿no? En Internet actualmente, desde la educación básica, tal vez, ¿no? Eso sería un trabajo que debiera hacerse. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, porque además piensa que ahora los niños están en contacto con las pantallas desde muy pequeñitos. Y ya no te digo los que son un poquito más mayores, a partir de los 12, 13 años que empiezan a tener su propia tablet, su propio móvil, se informan a través de las redes. Es su canal habitual de información. Entonces, es muy importante que aprendan a cuestionar lo que es verdad y lo que no. Eso es cierto. Necesario impulsar una política de Estado a nivel mundial en estos temas. Bueno, Ixiar, muchas gracias por el tiempo, la entrevista. En realidad hemos aprendido mucho hoy. Igual no sé si desean compartirnos algo. De hecho, que cualquier cosa que nos quieran compartir va a sernos útil. Y simplemente, bueno, acabar diciendo, insistiendo en que es nuestro lema en Neutral Educación, que es sin verificar no compartas. Bueno, Ixiar, muchas gracias entonces. Gracias a ti, Alejandra. Un saludo.